La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es la que tiene una virtud para situarnos en el lugar justo donde debemos estar. La iglesia entera actualmente está viviendo una gran preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? La preocupación de que hoy, en el mundo actual, en la posmodernidad, la humanidad en muchos lugares, desde Europa a América, diríamos en el mundo entero, se ha extendido un problema muy grave, que es el problema de las sectas. Particularmente hoy nos vamos a detener en una de las tentaciones que desde el paraíso terrenal, lo vamos a leer en la Sagrada Escritura, desde el paraíso terrenal el demonio ya puso esa tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación del conocimiento del bien y del mal. Es una tentación en la que el hombre está cayendo actualmente. El hombre sigue siendo el mismo desde sus orígenes. Es un hombre que está siempre interesado por el conocimiento del futuro, por el conocimiento de las cosas ocultas, del saber el más allá. La Santísima Virgen María, en múltiples lugares de sus apariciones, desde Fátima y en otros lugares aprobados ya por la Iglesia, ha venido a dar a la humanidad en los últimos tiempos una advertencia, una llamada sobre todo a la conversión. Pero vamos a ver ahora de qué es de lo que nos vamos a convertir. Y fundamentalmente, aquello de lo que nos pide nuestro Señor en la Sagrada Escritura y nuestra Madre que viene del cielo, es a convertirnos del pecado, y fundamentalmente es el pecado de la negación de Dios. En el libro del Génesis aparece un texto sagrado en el cual dice así, Génesis 3:5, dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto, comió y lo dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Palabra de Dios. La desnudez a la que la Sagrada Escritura se refiere, queridos hermanos, se trata sencillamente de que cuando el hombre desobedece al plan de Dios, pierde los dones naturales y preternaturales. El hombre se vio desnudo. No tanto habla de la desnudez del cuerpo, se habla de la desnudez de haber perdido la gracia de Dios, de haber perdido la amistad íntima que tenía con su Dios. Dios le había dicho, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero menos de este árbol. Dios también en su palabra, hablando desde el Antiguo Testamento, después de que el hombre herido por el pecado ha caído en esa tentación del conocimiento del bien y del mal, el hombre avanza en el camino de la vida, ha perdido ya los dones y se entrega al mismo pecado de diversas formas. Y esto lo podemos encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Y yo quisiera, queridos hermanos, al mencionar este texto sagrado, al leer este texto bíblico, hacer alusión. En cada momento me voy a detener a leer este pasaje para ir haciendo un análisis práctico de cuáles son los pecados que hoy la Sagrada Escritura está denunciando y que el hombre está cayendo en ellos. Dice en el versículo 9 del Deuteronomio 18, le está hablando a un pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto y va a la tierra prometida. Y cuando ese pueblo está a punto ya de llegar a la tierra prometida, le dice nuestro Dios advirtiendo a ese pueblo. Y también nos advierte a nosotros si queremos la felicidad, si queremos el bien, si no queremos enfermarnos del alma y del cuerpo. Le dice así, cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprendas a cometer abominaciones. Fijémonos muy bien en la palabra abominaciones. ¿Qué significa la palabra abominaciones? Significa actos que Dios aborrece. Eso es lo que significa abominaciones. Acciones que Dios siempre aborrece y por las cuales el hombre se enferma. ¿Por qué las aborrece Dios? Porque Dios no quiere nada malo para sus hijos.
Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y como Dios quiere lo mejor para sus hijos, hay determinadas acciones que le enferman. Voy al ejemplo de un padre de familia que ve que su hijo toma una pistola, descuidadamente se fue por ahí y se sacó la pistola de su papá, o sacó por ahí un cuchillo que se va a herir con él. El padre de familia indudablemente que va a sentir al momento preocupación y le va a querer quitar el arma al niño, porque si no se la quita se va a dañar. Si la sigue usando y si la va a usar, se puede hasta quitar la vida. Y es lo mismo que sucede con los actos que Dios aborrece. Le quitan al hombre la paz, la alegría, la armonía, la felicidad y también la salud y hasta la vida. ¿Cuáles son esos actos que Dios aborrece? Continúa el texto sagrado. No ha de haber entre ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto está en el versículo 10 del Deuteronomio 9, en el versículo 10 del capítulo 18. ¿Qué quiere decir pasar por el fuego? Me detengo nuevamente en esta palabra para hacer una explicación de algo que ahora está sucediendo y en lo cual consiste pasar por el fuego. Existe actualmente una práctica que se llama la práctica del curanderismo religioso. Le llamamos religioso porque ahora ha tomado un matiz muy especial, el matiz de la religión. Envuelto en un ropaje de religión, hay personas que tienen sus habitaciones, su cuartito, donde hay santos, imágenes, veladoras, usan también para sus ritos un huevo que le pasan de los pies a la cabeza, pero dentro de esos ritos también está el círculo de lumbre. Hacen un círculo de alcohol y le prenden lumbre y ahí está la llamita del alcohol en torno a la persona y la persona está en medio. A eso le llaman un desalojo. Personas que supuestamente curan de males puestos, porque ahora está muy de moda aquello de que te han puesto una enfermedad, te han puesto un mal, te han ocasionado una desgracia, tus dineros no rinden, tu economía va para abajo, tus negocios van al suelo. Antes eran muy prósperos, ahora ya no lo son. Todo te ha salido mal y te sigue saliendo mal, lo cual, mira, algunos vienen hasta darle el consejo, vea que te hagan una limpia. Ya usan hasta las ramas de pirul. Ahora inclusive en las campañas de los candidatos a la presidencia, por ahí vimos en la televisión que a uno de ellos le pasaban ahí unas ramas, allá cuando llegó al centro de la brujería, que para hacerle una limpia para que llegara a presidente de la República. Imagínense ustedes si no son realmente prácticas muy genéricas, muy generalizadas en la sociedad actual. Todo esto la Sagrada Escritura lo reprueba porque son actos supersticiosos. Todo acto supersticioso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, o lo que se le llama también contra la virtud de la religión. En mi libro que se llama Ángeles y Demonios y su misión, tengo todo un capítulo que expresamente habla de todos los campos del ocultismo. Actualmente son muchos los campos, como en la lectura de las cartas, que entra dentro de la adivinación, el juego de la ouija, el juego de los lápiz, el uso del reiki, el uso de las fuerzas ocultas a través del feng shui, o el uso de los palitos en la escuela a los niños que se han dañado mucho. Le ponen los palitos encontrados y le preguntan, y ahí se da la adivinación. Cabe decir como principio fundamental, nadie tiene que acudir a ninguna práctica adivinatoria con el fin de investigar el futuro, o de investigar si una persona me ha hecho un daño o no me ha hecho algún daño. Esto entra dentro del campo de las fuerzas ocultas, abrir las puertas al demonio, y después las consecuencias son letales, fatales. Continúa el texto sagrado: que no haya nadie que practique la adivinación. Concretamente denuncia a nuestro Señor como acto de abierto rechazo del plan divino, la adivinación, la astrología, el recurrir a investigar a través de los astros, como la fecha de su nacimiento, los horóscopos, para saber exactamente qué influencia tiene mi horóscopo o
en los astros con relación a mi conducta o lo que voy a realizar en tal y cual momento de mi vida. Todo esto actualmente está muy generalizado. Que nadie consulte tampoco o practique la hechicería o la magia. Ningún encantador ni consultor de aspectos, o sea, de los espíritus, lo que es el llamado el espiritismo. Las prácticas de invocación a los muertos a través de un medium espiritista también son prácticas por medio de las cuales se les abre las puertas al demonio, al espíritu del mal. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones Yahvé desaloja a estas naciones a tu llegada. Vemos aquí en este texto sagrado muy claramente cuáles son las abominaciones que Dios aborrece. Quiero hacer en este momento, a propósito de este sagrado texto que acabamos de leer, del Deuteronomio 18, del 9 al 12, quiero hacer una mención de algo muy importante. Hace aquí una distinción entre los brujos y los hechiceros. ¿Cuál es el brujo y cuál es el hechicero? El brujo es la persona que realiza el mal mediante un pacto que hace con Satanás. Satanás le concede poderes a aquella persona y aquella persona puede dañar a otra persona a través de un fetiche, un monito clavado con alfileres, o a través de una imagen, una fotografía de la persona, o de una prenda de vestir, o de cualquier objeto que la persona tenía. Cabe decir, y aquí quiero explicarles muy claramente, que el demonio tiene poder para penetrar inclusive en las casas. A través de los ritos de un brujo puede meterse el demonio a una casa y sacar prendas de vestir de una persona para hacer el mal. De ello les voy a platicar un ejemplo, un testimonio que me tocó vivir en mi ministerio que tengo de liberación. En cierta ocasión llegó conmigo un médico, y aquí quiero ilustrar este pasaje bíblico con algunas experiencias. Llegó un médico que trabaja en Guadalajara en el seguro y me comentó que su esposa había sido dañada por medio de la brujería. Él no quería creer a un principio que existiera los brujos que hacen el daño a través de un rito de brujería. Sin embargo, él que no creía empezó a darse cuenta que la ropa interior de su esposa se la sacaban de los cajones donde ella la tenía guardada, y después aparecía aquella ropa en la cochera tirada con pájaros muertos amarrados, o con tierra de panteón, o con sal anudada. Aquella ropa aparecía ahí. El doctor de pronto pensó, así me narró él, que aquellas prendas de vestir se las sacaba alguna persona que tenía llave, que podía entrar esa persona a su casa. Entonces se dio a la tarea de cambiar la combinación de las chapas, le cambió chapas de seguridad a la casa, y después de que ya le cambió todas las chapas de seguridad, al siguiente día inmediatamente se perdieron otras prendas de vestir de adentro de la casa, y aparecieron nuevamente de la misma forma tiradas en la cochera. Para esto la esposa empezó a padecer una enfermedad rara. La enfermedad consistía en que empezó a dolerle mucho una pierna y caminaba renqueando. La llevó él al médico, a un médico especialista, y el médico le examinó, le hizo muchos estudios y se dieron cuenta que no tenía ningún problema. No había en la señora ninguna explicación para que ella pudiera tener ese problema en la pierna. Otros estudios hasta agotar todos los recursos, y la pierna la reportaban los especialistas más corta que la otra, y más seca, se le iba secando la pierna. Al llegar a este momento, el médico fue cuando empezó a, como dicen por ahí, a caerle el 20. Empezó a darse cuenta que efectivamente había ahí una acción misteriosa, oculta, que estaba actuando sobre su esposa. Alguien le dijo de mí, y por eso llegó conmigo a tratarme el asunto. Cuando me dijo esto, le pregunté si él no tenía alguna persona que le hubiese amenazado con hacerle un daño, y me dijo: mire, padre, el problema empezó porque una doctora en el seguro quería que yo me metiera con ella, que traicionara a mi esposa. Y yo, como le soy fiel a mi mujer, y yo dije: nunca le faltaré a mi esposa, porque yo juré ante Dios
que ella la iba a respetar en todo momento. Yo le dije a la señora, a la doctora, yo no quiero nada con usted, no me ande buscando. Pero la doctora me amenazó, me dijo, pero esa mujer me la va a pagar, ahora tu esposa. Se aferró la señora, la doctora, a quererse quedar con el doctor. No pudo lograr nada con él, entonces empezó a hacer trabajos de brujería para dañar a la esposa. Le pagó a un brujo para que hiciera esos trabajos, haciendo sacar la ropa. Los demonios sacaban la ropa, se la llevaban, y el brujo hacía sus ritos contra la mujer, y ya estaba surtiendo efecto. Acudo yo a la casa del doctor, y empecé a orar por la persona, y al orar por la persona empezó a sentirse muy mal, empezó a sentir que todo su cuerpo le dolía, su pierna le dolía terriblemente al estar haciendo la oración, pero ya me di cuenta que le habían hecho un trabajo de maleficio, se llama maleficio, eso hacen los brujos, un maleficio. Entonces rompí con aquel maleficio por el poder de la sangre de Cristo. Y en el momento en que se rompió aquel maleficio por el poder de la sangre de Jesús, aquella mujer recuperó la fuerza, recuperó nuevamente la salud. Bendije la casa, realicé un acto de bendición del lugar, y después de haber bendecido el lugar, se acabaron los problemas, nunca más volvieron a sacar la ropa para hacer trabajos de maleficio. Ahí terminó el daño de maleficio. Queda muy claro ante esta explicación cuál es la actuación de los brujos. Viene ahora lo que es la actuación de los hechiceros. ¿Qué hacen los hechiceros? Los hechiceros se les da el título a aquellas personas que supuestamente curan a los que han hecho un trabajo de maleficio, a los que han recibido un trabajo de maleficio. Pero aquí viene el problema muy importante, y en esto quiero que pongamos mucha atención. Tanto el brujo como el hechicero trabajan con el mismo patrón, que es Satanás. Aunque los hechiceros, que son gente que usa un curanderismo religioso, hasta usando amuletos, talismanes, polvos, veladoras, todo aquello que pueda contribuir al mal de la persona, aunque ellos usen todos estos elementos, sin embargo, no está permitido usar de las prácticas religiosas para curar a una persona de un maleficio. Quien acude a una limpia, aunque use velas, imágenes, veladoras, oraciones, credos, el aceite del Santísimo, el agua bendita de 7 templos, todos aquellos elementos que en la espiritualidad popular utiliza, pero utilizados dentro del campo de la brujería, dentro del campo del curanderismo religioso, está ahí abriéndosele la puerta al poder de las tinieblas. El demonio jamás puede curar a una persona que ha recibido un mal de brujería por medio de un brujo. Por eso la Sagrada Escritura en este capítulo 18 actúa muy claramente diciendo que no existan ni brujos ni hechiceros. Tanto unos como los otros están actuando con el poder de Satanás. Quiero poner un ejemplo en relación a las personas que dizque curan, entre comillas. Y van a ustedes a preguntarme, probablemente al estarme escuchando ustedes me podrán estar queriendo formar una pregunta. Bueno, padre, pero es que hay personas que se han curado por medio de una limpia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A mí me decía una persona, padre, es que yo fui con una señora que cura y me dijo todo lo que me pasaba, hasta me dijo cosas muy ocultas que solo yo sé. Yo le contestaría a esta persona, ¿creen ustedes que el demonio es tonto? ¿Creen ustedes que es ignorante? ¿Creen ustedes que el demonio no conoce lo que te ha pasado, lo que te va a pasar en un futuro? Claro que el enemigo conoce también. Por eso te puede decir un brujo lo que te pasó o lo que te está pasando en el momento. Y no te extraña que te revelen cosas ocultas. O que te digan que tal y cual persona vecina te tiene así. O que otra persona te tiene mal curada. O que aquella otra persona te ha hecho un daño. Cuando una persona acude a una limpia, de ordinario le van a decir que su suegra, su nuera o su vecina le ha hecho ese daño. Cuidado, porque ahí está actuando muchas veces la mentira. Porque si es Satanás el que está diciendo a través de aquella persona,
sabemos de antemano que Satanás es el padre de la mentira y él nunca puede decir la verdad. Por eso tengan cuidado, porque muchas veces pueden hasta enemistarse o guardar odio y rencor contra una persona gratuitamente, porque tal y cual gente con la que fui a que me curaran me dijo que aquella persona me tenía así. Porque no necesariamente es así. Puede ser que aquella persona, a mí me ha tocado casos de gente que viene y me dice: padre, es que me odia mi nuera, o me odia mi suegra, porque fue con un brujo y le dijo que yo la tenía así, enferma. Y no es cierto, yo nunca he creído en esas cosas, ni me interesa hacerle un daño a mi suegra, y sin embargo ya ni me habla, porque alguien le dijo que yo la tenía así. Ah, claro, porque se metió en el campo del ocultismo y el demonio le dijo una mentira. Les voy a poner un ejemplo que a mí me tocó en Ocotlán, Jalisco, concretamente. No digo la persona porque se dice el pecado menos el pecador. Ahí en la ciudad de Ocotlán me tocó un caso que fue con el que yo inicié el Ministerio de Liberación. Una señora que estaba muy dada a las prácticas de ir con gente que cura. Con gente que, al hablar de que cura, no crean ustedes que cura, Lo digo así porque así dice la gente, entre comillas, porque nadie puede curar. El único que puede dar la salud es el sacerdote, autorizado por el obispo, a través del Ministerio de Liberación. Es el único medio de curación de un trabajo de brujería que te haya hecho alguna persona. Por eso tanto el que hace la brujería, que hace el maleficio, como la persona que dice curar, ambos dos están reprobados a los ojos de Dios para recibir la salud, para poder dar la salud. En este caso que les voy a platicar, era un señor que tenía a su esposa enferma por muchos años, con una enfermedad de esas extrañas que ni los médicos pueden encontrar la causa, porque de que las existe el problema del mal, como ya lo expliqué. Mas sin embargo, la persona cae siempre en el gravísimo error de ir a una limpia, porque al momento le van a decir, tú traes una enfermedad porque los médicos no te la encuentran, vea que te hagan una limpia. Les voy a comentar lo que sucedió en esta ciudad. Me dice una persona, mi esposa estaba enferma y la curó un señor de acá, cerca de Guadalajara, Tlaquepaque. Dice, hay un señor muy bueno ahí y le hizo con un huevo una limpia, le pasó unas ramas de pirul, le untó la loción de los 7 machos, le dio un amuletito así de cojicito rojo y le dijo que lo trajera siempre puesto, le dio una piedrita de cuarzo, todo eso que son, desde luego, prácticas esotéricas y que están reprobadas porque son objetos donde Dios actúa, donde el demonio actúa a través de los campos energéticos o de los campos de la que le llaman de la energía o de la lectura del aura y todo eso que ahora está tan de moda, lo que es el campo del esoterismo. Las religiones orientales a través de la New Age se han metido y están haciendo mucho daño en este campo. Este señor, según eso, a través de esa limpia, curó a la persona. Yo le dije a este señor, Señor, ¿quiere usted que le demuestre que no está curada su esposa? Y me dijo, ¿y cómo me lo va a demostrar? Le dije, muy claro, se lo voy a demostrar. ¿Usted me lo permite? Sí, ¿cómo no, padre? Ah, bueno, pues fui a la casa, me llevé la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, lo abro en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, y al empezar a leer el capítulo 15, aquella mujer me empezó a ver con un odio terrible. Se fue hacia atrás, se tapó los oídos y gritaba, no quiero escuchar eso que está leyendo. Cayó como dormida al suelo para no escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo iba terminando el texto bíblico, al terminar el capítulo 15 que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, todo sarmiento que no está unido a mí no da fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. En ese momento, al terminar la Sagrada Escritura, abre los ojos y se me deja venir como fiera, echando espuma por la boca e insultándome. 3 personas la sujetaron y me llamó la atención que una persona que estaba atrás de ella sacó un pomo de agua bendita y aquella mujer, como si hubiese visto por detrás, lanza la mano hacia atrás y toma el pomo del agua bendita y lo quebra, lo tiró. Y dice, no quiero esa cochinada. Total de que se manifestó ahí con toda fuerza el poder del mal. Esa práctica de la mentada curación que le habían hecho quedó desenmascarada.
no hubo tal curación. El señor estaba desconcertado y dice: padre, ya tenía 6 meses que le hicieron la curación y estaba bien, y mire ahora cómo se puso. Ahí está la prueba de que nadie se puede curar a través de una limpia. Una limpia es un engaño claro del poder de las tinieblas, que es el padre de la mentira, y engaña a la persona para que pueda pensar que ha sido curada cuando en realidad no ha sido curada. Quiero ponerles otro ejemplo, hermanos, y es un ejemplo también muy importante, y quisiera hablar más con los ejemplos y con la Sagrada Escritura que con la misma teoría. No son mis ideas, no es lo que yo estoy defendiendo, ni voy en contra del esoterismo ni de la brujería. Voy con la palabra de Dios que denuncia los actos abominables a los ojos de Dios, como es toda práctica esotérica y toda práctica de lectura del aura y de la energía. El ejemplo siguiente les va a ilustrar. Se realizaba un congreso de los grupos de renovación carismática en el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara. Cuando estaba toda la gente en la asamblea, en la oración, estaba muy fuerte la adoración del Santísimo, varias personas se contorsionaron y empezaron a ponerse mal. Una jovencita que llevaron a la enfermería, la fue a asistir un sacerdote amigo mío que se llama el Padre Daniel. Y cuando llegó aquel sacerdote y vio que aquella mujer se contorsionaba y gritaba, dice: ¿qué voy a hacer con esta mujer que no está aquí el Padre Jesús Vega para que la atienda? Yo no entiendo de esto de liberación. Pero Dios lo iluminó a aquel sacerdote y le quitó de aquí del cuello una piedrita de cuarzo. Un dije, le llaman dijes. Y se lo arrancó. Dios le iluminó que le quitara aquella piedrita. Y dice el Padre que en cuanto le quitó de su cuello la piedrita, pegó como un aullido el demonio y salió de aquella mujer y la dejó en paz. El Padre desconjuró y destruyó aquella piedrita y jamás volvió a tener problemas aquella mujer. Entonces se dio cuenta del grave daño que hay al usar esas piedras, y el piedras de cuarzo, que ya después platicó la joven que se le habían dado en un lugar los esotéricos y le habían dicho que era el amuleto de la buena suerte, que él siempre la trajera como amuleto de la buena suerte. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les voy a platicar es el siguiente. En una ocasión llegó conmigo allá a la oficina una señora con una bolsa negra llena de amuletos, de aguas que le habían dado los brujos para que echara en toda la casa, para que rociara, de muchos cochineros que traía ahí para que los conjurara, porque leyó el libro que escribí que se llama Pequeño Manual de Vida Cristiana. Y en ese libro, cuando hablo del primer mandamiento, ahí explico claramente los daños tan graves que se ocasionan por el uso de la brujería, del amuleto, de las aguas, de las lociones, de todo eso que usan los esotéricos. Resulta de que aquella mujer me dice: padre, ya me cayó el 20. Yo no quería renunciar a todo esto, pero al leer su libro empecé a reflexionar que cuando yo empecé a usar un amuleto que traía acá en mi brasier prendido, un cojincito rojo, que cargado el amuleto de la buena suerte para que me fuera bien en mis trabajos, en mis negocios, en mi economía. Desde entonces, ahora analizando, me doy cuenta que ya no podía por meses acercarme a confesarme ni a comulgar. Yo tenía la práctica de los viernes primeros y asistía religiosamente cada viernes primero a realizar mi práctica de confesión y comunión. Y desde que traía esa cochinada, ahora me doy cuenta que cuando estaba formada para confesarme, en el momento había una fuerza que me sacaba de la fila y no me permitía llegar a la confesión. Y ahora entiendo por qué. Porque en el momento en que yo me saqué ese amuleto y lo tiré, lo eché en esta bolsa y renuncié a todo esto, ahora sí con gusto comulgo, me confieso, me acerco a los sacramentos, estoy con Dios. Dice: gasté 24,000 pesos en estas cochinadas, pero renuncio, por eso no quería renunciar, porque era mucho dinero lo que había gastado, pero por tonta gasté todo ese dinero que lo tiro a la basura. Es el amor, el poder del mal que actúa a través de las brujerías. Otro ejemplo que les quiero platicar para terminar con esta explicación que estoy dando a propósito de la práctica de las brujerías es un ejemplo que me impresionó. Yo lo narro en mis libros que he escrito. Un día sonó el teléfono ahí en mi parroquia, que de hecho, dicho de paso, cada 15 minutos o a veces cada minuto está sonando el teléfono con problemas muy fuertes de personas que siempre invariablemente
son víctimas por haber consultado a los esotéricos, haber ido a que les leyera las cartas, les adivinara la suerte o usar amuletos, todo ese tipo de prácticas que siempre son puertas que se abren a Satanás. Cuando tomo el teléfono me doy cuenta que se escuchaba llantos, lamentos, como si alguien se hubiera muerto. Resulta de que se trataba de una señora que habían invitado a rezar el Santo Rosario en un novenario que estaba dedicado a orar por un difunto. Cuando iban en el segundo misterio, aquella señora se ofuscó, no soportó el rosario, porque la gente que está dañada por la brujería no soporta rezar el rosario, porque el rosario es un arma muy poderosa contra las fuerzas del mal. Cuando iba en el segundo misterio, se lanza contra la persona que dirigía el rosario, se lo arrebató y lo hizo pedazos y bailó en el rosario. Y después se empezó a golpear a las personas. Para no alargársela, aquella señora, ya que se calmó, me la llevaron al templo. 3 sacerdotes la pasamos a la capilla del Santísimo, y ahí casi nos tumbaba el barandal ahí de donde está resguardado el sagrario, y pegaba unos aullidos y echaba espuma por la boca, y dentro de ella empezó a hablar Satanás diciendo: no se las puedo dejar, es mía, me pertenece, me fue consagrada el día en que le hicieron la limpia. Platicando con la señora nos dimos cuenta que aquella mujer tenía 15 años, que había asistido con una persona que hacía limpias, con un ropaje de religión, con una abundancia de imágenes santos, veladoras, y aquella señora ahí había sentido que un poder extraño había entrado en ella. Vemos aquí el poder del mal, que terrible, contra las fuerzas que el humano no puede controlar.